¿Alguna vez has imaginado presenciar un encuentro mortal entre dos de las criaturas más poderosas de la selva? Un gorila con una fuerza titánica, con músculos capaces de triturar huesos como si fueran ramas. Un leopardo ágil y silencioso, con garras afiladas y colmillos listos para cortar como cuchillas. Ahora imagina a los dos enfrentándose, en una confrontación donde solo uno puede salir con vida. Lo que sucedió esa tarde cambió para siempre la perspectiva de los exploradores sobre el equilibrio de la vida silvestre. El sol se ponía, tiñendo el bosque de tonos anaranjados. El gorila, líder de su grupo, caminaba vigilante entre los árboles, protegiendo a las hembras y sus crías. El leopardo, oculto entre las sombras, observaba en silencio. No era el hambre lo que impulsaba al felino, sino el instinto, la rivalidad y el territorio. Lo que nadie imaginaba era que este depredador moteado se atrevería a desafiar al verdadero titán del bosque. De repente, el silencio se rompió. Un rugido profundo resonó, seguido por el salto del leopardo hacia el gorila. Fue el comienzo de una batalla brutal, donde cada golpe, cada grito, cada movimiento parecían cargar siglos de evolución y supervivencia. Todo el bosque pareció detenerse y observar. ¿Quién ganaría? ¿La fuerza bruta del gorila, capaz de destrozar árboles con sus brazos? ¿O la velocidad letal del leopardo, maestro de las emboscadas? El enfrentamiento entre estos dos monstruos de la naturaleza se convirtió en una de las historias de vida silvestre más impactantes jamás registradas. Nadie ha explicado completamente lo que realmente sucedió. Muchos solo han visto fragmentos, rumores que se extendieron entre tribus locales y exploradores. Pero hoy conocerás toda la verdad. Y el final podría sorprender incluso a los más avesados conocedores de la naturaleza. Prepárate, porque la historia que estás a punto de seguir no se trata solo de dos animales que luchan por territorio. Es un crudo retrato de la supervivencia, la ley de la selva y la línea entre la vida y la muerte. Más que eso, es una lección de poder, instinto y destino. Aquí, cada detalle ha sido reconstruido con base en relatos de exploradores, testigos locales y estudios del comportamiento animal. No se trata de una fábula, sino de un evento real que dejó huella en la memoria del bosque. Y lo que revelaremos a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre la relación entre depredadores y presas. Si has llegado hasta aquí es porque sientes la misma curiosidad que impulsa a quienes aman las historias intensas y llenas de adrenalina. Y esto es solo el principio. En los siguientes capítulos, te adentrarás en la naturaleza, conocerás los entresijos del ataque y comprenderás por qué este enfrentamiento no fue solo una pelea física, sino también un choque de estrategias, instintos y jerarquías. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, pero antes de continuar, quiero pediros 3 cosas sencillas que realmente ayudarán a mantener vivo este contenido. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas historias increíbles. Deja tu me gusta, porque demuestra que quieres contenido más intenso como este. Comenta a continuación desde qué país y ciudad estás viendo. Es increíble ver a dónde llegan estas historias, y quién sabe, quizás encuentres a alguien de tu región en los comentarios. Así que, respira hondo, siéntate y prepárate. El enfrentamiento entre el gorila y el leopardo está a punto de desatarse con toda su intensidad. Y no creerás lo que realmente ocurrió cuando la fuerza de la selva se enfrentó a la astucia de las sombras. La jungla respira, 1000 palabras, 10 párrafos, la selva no es solo un lugar. Es un organismo vivo y palpitante, lleno de misterios y secretos ocultos bajo cada hoja, cada sombra, cada sutil movimiento. El viento que sopla entre las copas de los árboles transporta los sonidos de cientos de especies diferentes, desde el suave canto de pájaros coloridos hasta el lejano rugido de los depredadores. Ese día en particular, sin embargo, había algo diferente en el aire. Una tensión invisible que incluso los insectos parecían percibir. El bosque sabía que algo grandioso estaba a punto de suceder. El gorila caminaba lentamente entre los gruesos troncos, sus pasos pesados hacían temblar ligeramente el suelo. Su cuerpo, un coloso de músculos y pelaje negro,
reflejaba la fuerza acumulada por generaciones enteras. Era el protector del grupo, el líder indiscutible. Sus ojos brillaban de vigilancia constante, siempre alerta ante cualquier amenaza. A su alrededor, hembras y crías caminaban con relativa seguridad. El gorila no era solo un animal, era un muro viviente, un escudo de carne y hueso contra todo lo que se atreviera a acercarse. Al otro lado del bosque, en las densas sombras creadas por el sol poniente, el leopardo esperaba. Sus movimientos eran silenciosos, casi imperceptibles, como si el aire mismo temiera delatarlo. Su cuerpo era una obra de arte de la naturaleza, flexible, veloz, hecho para un ataque repentino. No era el hambre lo que lo impulsaba, sino la lucha por el territorio. En esa región de la selva, solo un depredador podía dominar, y el leopardo estaba decidido a demostrar que, incluso más pequeño que el gorila, su astucia podía superar la fuerza bruta. La tensión crecía entre los árboles. Los pájaros alzaban el vuelo sin motivo aparente, como si presentieran la proximidad de algo peligroso. Los monos más pequeños, normalmente ruidosos, habían enmudecido. Incluso el río cercano, que siempre corría a gran velocidad, parecía resonar de forma diferente. El ambiente se preparaba para la inevitable confrontación, como si toda la selva se hubiera convertido en escenario de un espectáculo único, reservado para unos pocos mortales. El gorila lo percibió. Su nariz captó el olor del leopardo, mezclado con hojas húmedas y tierra. No era la primera vez que se topaba con depredadores, pero había algo distintivo en ese olor. Era como una advertencia. Se irguió sobre sus patas traseras, golpeándose el pecho con fuerza. El sonido resonó como un tambor, haciendo sentir su presencia, advirtiendo, este territorio es mío. Era un ritual de intimidación, pero también un mensaje para cualquier espía oculto en la oscuridad. El leopardo, por su parte, no se dejó intimidar. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra, reflejando la penumbra del crepúsculo. Volaba en círculos, buscando puntos débiles, como un general que estudia el campo de batalla antes de atacar. La selva era su aliada, brindándole cobertura y silencio. Cada paso estaba calculado, cada músculo preparado para el salto perfecto. Si el gorila era una fortaleza, el leopardo era una sombra afilada. La noche empezó a caer, y con ella el bosque se convirtió en un lugar aún más peligroso. Los sonidos nocturnos se hicieron más fuertes, pero hubo una pausa perceptible entre ellos, como si todos esperaran el primer movimiento. El gorila reunió a las hembras y a las crías en un círculo más protegido cerca de un bosque frondoso. Sabía que no podía permitirse distracciones, su trabajo era asegurarse de que la amenaza fuera eliminada antes de que se volviera fatal para su familia. Fue en ese momento que sus miradas se cruzaron por primera vez. El leopardo emergió de las sombras por un instante, revelando su elegante silueta contra la tenue luz de la luna naciente. El gorila respondió con otro golpe de pecho, aún más fuerte. Ambos sabían que no había vuelta atrás. La naturaleza había decidido enfrentar a dos de sus armas más letales, y solo una podía seguir siendo la dueña de ese territorio. Pero antes del primer golpe, reinó el silencio. Un silencio que duró segundos, pero que pareció eterno. Cada músculo del gorila estaba tenso, listo para aplastar al enemigo. Cada fibra del cuerpo del leopardo estaba lista para la voltereta. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el detonante del enfrentamiento. Y entonces, el primer movimiento ocurrió. Rápido como un rayo, el leopardo arremetió. Sus garras brillaron a la luz de la luna, cortando el aire hacia el pecho del gorila. Pero lo que parecía el inicio de un ataque certero se vio frenado por un golpe ensordecedor, el enorme puño del gorila impactó el aire, listo para aplastarlo. El choque de fuerzas estaba a punto de comenzar, y nada podía detener lo que estaba por venir. El primer impacto, 1000 palabras, 10 párrafos, 1, el primer contacto fue brutal. El leopardo se abalanzó con precisión fulminante, apuntando al pecho del gorila. Sus garras cortaron el aire,
pero encontraron resistencia, un brazo poderoso bloqueó el golpe, desviándolo hacia un lado. El sonido del impacto resonó por el bosque, como si dos rocas gigantes hubieran chocado. La lucha había comenzado, y la selva observaba en absoluto silencio. 2. El gorila reaccionó de inmediato, asestando un puñetazo que habría sido suficiente para aplastar el cráneo de un animal más pequeño. El leopardo, ágil como la sombra de una nube, retrocedió en el último instante, sintiendo el viento cortante del golpe pasar a centímetros de su cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y adrenalina. Sabía que un error sería fatal. Pero también sabía que su ventaja residía en la velocidad. 3. La pelea se aceleró. El gorila arremetía con golpes fuertes, cada uno capaz de quebrar ramas gruesas y romper huesos con facilidad. El leopardo, en cambio, esquivaba con saltos laterales cortos y rápidos, rodeando a su oponente como un cazador a su presa. Era una danza mortal, en la que cada paso podía significar la vida o la muerte. 4. El leopardo cambió entonces de táctica. En lugar de atacar directamente, buscó el flanco del gorila. Con un salto preciso, clavó sus garras en el ancho lomo del coloso, intentando usar su propia fuerza para derribarlo. El rugido que resonó fue ensordecedor. El gorila se irguió sobre sus patas traseras, sacudiendo el cuerpo con violencia, como si intentara arrancarse un parásito. El leopardo resistió unos segundos, pero fue derribado al suelo con la misma facilidad con la que una tormenta arranca las hojas. 5. La caída no lo desanimó. El felino rodó por el suelo, levantándose de inmediato y lanzando un nuevo ataque. Esta vez, sus colmillos se clavaron en el brazo del gorila, abriendo un profundo corte del que brotó sangre a borbotones. La primera herida ya estaba hecha, y el olor metálico se extendió por el aire, exaltando aún más la silenciosa jungla. El gorila rugió, golpeándose el pecho de nuevo, esta vez con pura furia. La batalla ya no era solo territorial, se había vuelto personal. 6. El gorila avanzó como una avalancha. Agarró al leopardo por la trompa, levantándolo con una fuerza sobrehumana. El felino forcejeó, arañando y mordiendo, pero la presión era abrumadora. Por un instante, pareció que el enfrentamiento terminaría allí, con huesos quebrándose entre los brazos del gigante. Pero, en un arrebato de instinto, el leopardo clavó sus colmillos en el hombro del gorila. El rugido de dolor hizo que el coloso soltara a su presa, y el felino cayó al suelo, libre una vez más. 7. Ambos resultaron heridos. El gorila tenía cortes y mordeduras, el leopardo moretones y dolores. Pero ninguno se rindió. El orgullo y el instinto hablaron con más fuerza. Cada mirada intercambiada era un desafío. Cada jadeo cargaba con el peso de la supervivencia. Lucharon no solo por sí mismos, sino por la continuidad de su linaje, por el derecho a reinar sobre esta porción de selva. 8. El bosque pareció encogerse a su alrededor. Los árboles temblaron al impactar el gorila, las rocas se dispersaron al caer el leopardo tras sus saltos. El río cercano reflejaba la luna, que ahora iluminaba la escena de la batalla con un resplandor frío, como un testigo indiferente. Animales más pequeños observaban desde lejos, ocultos entre el follaje, sabiendo que presenciaban algo excepcional, la colisión de dos fuerzas primordiales. 9. El leopardo intentó una última embestida veloz, apuntando a la garganta del gorila. Pero esta vez, el titán estaba preparado. Con un movimiento sorprendentemente rápido para su tamaño, giró bruscamente y agarró al felino por el cuello. El silencio se rompió con un crujido, no de huesos, sino de tensión en el aire. El leopardo forcejeó, agitándose, con las garras azotando el pecho de su oponente, pero la presión aumentó. 10. Fue en ese momento que la selva volvió a respirar. El gorila, con un rugido que reverberó a kilómetros de distancia, derribó al leopardo con una fuerza devastadora. El felino se estrelló contra el suelo, levantando polvo y hojas. Aún con vida, pero aturdido.
El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero ahora la balanza parecía inclinarse a favor de la fuerza bruta. La guerra por la selva apenas comenzaba, y el siguiente capítulo revelaría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para alcanzar la victoria. El primer contacto fue brutal. El leopardo se abalanzó con precisión fulminante, apuntando al pecho del gorila. Sus garras cortaron el aire, pero encontraron resistencia, un brazo poderoso bloqueó el golpe, desviándolo hacia un lado. El sonido del impacto resonó por el bosque, como si dos rocas gigantes hubieran chocado. La lucha había comenzado, y la selva observaba en absoluto silencio. El gorila reaccionó de inmediato, asestando un puñetazo que habría sido suficiente para aplastar el cráneo de un animal más pequeño. El leopardo, ágil como la sombra de una nube, retrocedió en el último instante, sintiendo el viento cortante del golpe pasar a centímetros de su cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y adrenalina. Sabía que un error sería fatal. Pero también sabía que su ventaja residía en la velocidad. La pelea se aceleró. El gorila arremetía con golpes fuertes, cada uno capaz de quebrar ramas gruesas y romper huesos con facilidad. El leopardo, en cambio, esquivaba con saltos laterales cortos y rápidos, rodeando a su oponente como un cazador a su presa. Era una danza mortal, en la que cada paso podía significar la vida o la muerte. El leopardo cambió entonces de táctica. En lugar de atacar directamente, buscó el flanco del gorila. Con un salto preciso, clavó sus garras en el ancho lomo del coloso, intentando usar su propia fuerza para derribarlo. El rugido que resonó fue ensordecedor. El gorila se irguió sobre sus patas traseras, sacudiendo el cuerpo con violencia, como si intentara arrancarse un parásito. El leopardo resistió unos segundos, pero fue derribado al suelo con la misma facilidad con la que una tormenta arranca las hojas. La caída no lo desanimó. El felino rodó por el suelo, levantándose de inmediato y lanzando un nuevo ataque. Esta vez, sus colmillos se clavaron en el brazo del gorila, abriendo un profundo corte del que brotó sangre a borbotones. La primera herida ya estaba hecha, y el olor metálico se extendió por el aire, exaltando aún más la silenciosa jungla. El gorila rugió, golpeándose el pecho de nuevo, esta vez con pura furia. La batalla ya no era solo territorial, se había vuelto personal. El gorila avanzó como una avalancha. Agarró al leopardo por la trompa, levantándolo con una fuerza sobrehumana. El felino forcejeó, arañando y mordiendo, pero la presión era abrumadora. Por un instante, pareció que el enfrentamiento terminaría allí, con huesos quebrándose entre los brazos del gigante. Pero, en un arrebato de instinto, el leopardo clavó sus colmillos en el hombro del gorila. El rugido de dolor hizo que el coloso soltara a su presa, y el felino cayó al suelo, libre una vez más. Ambos resultaron heridos. El gorila tenía cortes y mordeduras, el leopardo moretones y dolores. Pero ninguno se rindió. El orgullo y el instinto hablaron con más fuerza. Cada mirada intercambiada era un desafío. Cada jadeo cargaba con el peso de la supervivencia. Lucharon no solo por sí mismos, sino por la continuidad de su linaje, por el derecho a reinar sobre esta porción de selva. El bosque pareció encogerse a su alrededor. Los árboles temblaron al impactar el gorila, las rocas se dispersaron al caer el leopardo tras sus saltos. El río cercano reflejaba la luna, que ahora iluminaba la escena de la batalla con un resplandor frío, como un testigo indiferente. Animales más pequeños observaban desde lejos, ocultos entre el follaje, sabiendo que presenciaban algo excepcional, la colisión de dos fuerzas primordiales. El leopardo intentó una última embestida veloz, apuntando a la garganta del gorila. Pero esta vez, el titán estaba preparado. Con un movimiento sorprendentemente rápido para su tamaño, giró bruscamente y agarró al felino por el cuello. El silencio se rompió con un crujido, no de huesos, sino de tensión en el aire. El leopardo forcejeó, agitándose, con las garras azotando el pecho de su oponente, pero la presión aumentó.
Fue en ese momento que la selva volvió a respirar. El gorila, con un rugido que reverberó a kilómetros de distancia, derribó al leopardo con una fuerza devastadora. El felino se estrelló contra el suelo, levantando polvo y hojas. Aún con vida, pero aturdido. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero ahora la balanza parecía inclinarse a favor de la fuerza bruta. La guerra por la selva apenas comenzaba, y el siguiente capítulo revelaría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para alcanzar la victoria. La furia de la jungla. El leopardo estaba abatido, pero no derrotado. Sus pulmones jadeaban en busca de aire y cada músculo palpitaba de dolor, pero la llama en sus ojos seguía encendida. Era la llama de la supervivencia, de la negativa a aceptar la derrota. Lentamente, se levantó, arqueando el cuerpo, mostrando los colmillos, y un profundo gruñido escapó de su garganta. El gorila observaba, respirando agitadamente, con el pecho lleno de cortes y el hombro sangrando, pero firme como un muro viviente. La selva parecía cerrarse sobre ellos, como si cada árbol, cada hoja, cada sombra se viera atraída hacia el centro del combate. La luna, ya alta en el cielo, iluminaba el escenario natural con un resplandor gélido. El gorila dio 2 pasos hacia adelante, golpeando su pecho como un tambor de guerra. El sonido resonó con fuerza, una advertencia y un desafío. El leopardo respondió con un rugido que cortó el aire, cargado de odio y coraje. 2 reyes de la selva, listos para un duelo sin retorno. El siguiente ataque vino del gorila. Se abalanzó con todas sus fuerzas, con los brazos extendidos, intentando atrapar de nuevo al felino. Pero esta vez, el leopardo estaba preparado. Con un salto lateral, esquivó la embestida y clavó sus garras en el flanco del coloso. La sangre brotó en un arco oscuro, manchando el suelo del bosque. El gorila rugió de dolor y furia, girando su cuerpo para intentar aplastar a su enemigo contra un árbol cercano. El impacto fue brutal, el tronco se quebró, las hojas cayeron en cascada, pero el leopardo logró escapar por los pelos. El felino cambió entonces de estrategia. Comprendió que no podía ganar con fuerza bruta, sino quizás con astucia. Empezó a dar vueltas, atacando desde diferentes ángulos, poniendo a prueba las defensas de su oponente. Saltó, mordió y retrocedió. Desgarró la piel del gorila con cortes rápidos y precisos. Con cada ataque, dejaba una nueva marca. El gigante resistió, pero empezó a sentir el peso de la pérdida de sangre y el agotamiento. El gorila, sin embargo, no solo se basaba en la fuerza. Su inteligencia, perfeccionada durante años como líder de manada, se puso en marcha. Reconoció el patrón de movimiento del leopardo, su ritmo de ataque, su ciclo de aproximación y huida. Así que fingió vulnerabilidad. Se encorvó ligeramente, fingiendo debilidad, como si estuviera a punto de rendirse. El leopardo, engañado, aprovechó la oportunidad y se abalanzó directamente sobre la garganta de su oponente. Fue la trampa perfecta. En el instante en que el felino saltó, el gorila se alzó furioso, agarrando el cuerpo del leopardo en el aire. El impacto fue tan violento que el suelo tembló al caer. El felino forcejeó, agitando garras y colmillos, pero los poderosos brazos del gorila se cerraron como cadenas de acero. Por unos segundos, pareció el fin. El rugido del gorila resonó, vibrando como un trueno, mientras aplastaba a su enemigo contra el suelo. Pero el leopardo no se rindió. En un ataque desesperado, hundió sus garras profundamente en la cara del gorila, cerca de uno de sus ojos. El rugido que siguió fue de puro dolor. El coloso retrocedió instintivamente, liberando a su presa. El leopardo, incluso herido y tambaleándose, aprovechó la oportunidad y retrocedió, lamiendo la sangre que goteaba de su boca. Ambos estaban ahora en estado crítico. Era una batalla no solo de fuerza, sino de resistencia, para ver quién podía soportar más dolor. El bosque, silencioso hasta entonces, pareció agitarse. El viento soplaba con fuerza,
arrastrando hojas que se arremolinaban en el aire como si fueran espectadores enloquecidos por la batalla. Animales lejanos rugían, como respondiendo a la llamada de la violencia. El enfrentamiento ya no era meramente físico, era un espectáculo cósmico, casi ritual, como si la propia selva hubiera convocado el duelo para decidir quién sería su verdadero guardián. Los dos rivales se enfrentaron una vez más, con la sangre fluyendo de las heridas abiertas y respiraciones agitadas que resonaban en la noche. El gorila tenía la visión borrosa en un ojo, pero se mantenía erguido, con todos sus músculos listos para la batalla. El leopardo cojeaba, pero su mirada ardía con desafío. Ambos sabían que habían llegado a su límite. No había margen de error, no había vuelta atrás. Era todo o nada. Entonces, con un último salto, el leopardo se abalanzó, apuntando al corazón de su oponente. El gorila, en un acto reflejo de pura supervivencia, giró su cuerpo y asestó un golpe devastador. El sonido del impacto resonó por la selva, como si la tierra misma hubiera rugido con él. Las consecuencias de este choque serían recordadas no solo por quienes lo presenciaron, sino por el propio bosque. El duelo había llegado a su clímax, y el destino de ambos estaba a punto de decidirse. La sangre de la noche, el impacto del golpe final resonó como un trueno en la oscuridad. El leopardo cayó al suelo, deslizándose entre las hojas secas, dejando un rastro de sangre a su paso. El gorila permaneció de pie, jadeando, con el pecho subiendo y bajando como si estuviera a punto de estallar. La selva entera parecía suspendida, cada criatura en silencio, observando el destino de este brutal duelo. Pero la lucha aún no había terminado. El leopardo intentó levantarse, con las patas temblorosas, pero su determinación pudo más que el dolor. Sus ojos ardían de furia, reflejando la luna como dos fragmentos de fuego. Con un gruñido sordo, avanzó de nuevo, cojeando. El gorila, sorprendido por su persistencia, se preparó para el siguiente choque. No había lugar para la compasión. Ambos lo sabían, o uno caería, o el otro nunca volvería a dormir en paz. El leopardo usó su última arma, la inteligencia felina. Simuló un ataque frontal, pero lo esquivó en el último instante, hundiendo sus colmillos en la pierna del gorila. El coloso rugió de dolor, arrodillándose por un instante. El felino aprovechó ese momento de vulnerabilidad, trepando por el cuerpo de su oponente y buscando su garganta. El peso del leopardo sobre él era como una sombra mortal, a punto de asfixiar al gigante. Pero el gorila no era un enemigo común. Con un movimiento desesperado, agarró el cuerpo del leopardo y lo rodó por el suelo. Volaron hojas, se esparcieron rocas y los rugidos resonaron como explosiones. Cada rodada era un choque de músculos, garras y huesos. Cuando se detuvieron, ambos estaban aún más heridos, cubiertos de sangre, pero ninguno lo soltó. Era una guerra a muerte. La sangre se extendía por el suelo, y el olor metálico atraía a insectos y aves nocturnas que volaban inquietas sobre el campo de batalla. La luna iluminaba las manchas rojas, transformando el suelo en un macabro altar selvático. Los ojos del gorila estaban entrecerrados por el dolor, pero aún ardían de rabia. Los del leopardo, en cambio, mostraban una mezcla de desesperación y coraje, como si supiera que estaba al límite. El gorila entonces sacó fuerzas de lo más profundo de su ser. Con un rugido ensordecedor, levantó al leopardo por encima de su cabeza y lo estrelló contra un árbol. El impacto fue tan violento que la corteza se partió y el felino cayó pesadamente al suelo. Por un instante, pareció que no le quedaba vida. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi sofocante. ¿Había terminado la lucha por fin? Pero contra todo pronóstico, el leopardo se movió. Lentamente, como un fantasma que se niega a descansar, se levantó de nuevo. Su cuerpo temblaba, sus patas temblaban, pero sus ojos aún ardían con desafío. Era la pura encarnación de la supervivencia. Incluso al borde de la muerte, se negó a rendirse. El gorila, al verlo, no rugió ni se golpeó el pecho.
Simplemente observó, como si reconociera en su enemigo la misma llama que ardía en su interior. En ese momento, toda la selva pareció presenciar algo más que un simple combate. No se trataba de una simple lucha por territorio. Era un testimonio de la esencia de la vida silvestre: resistencia, desafío, lucha hasta el último aliento. El gorila avanzó una vez más, pero su ataque, antes devastador, ahora era más lento, agobiado por el agotamiento. El leopardo, aunque débil, esquivó con un último salto ágil y clavó sus garras en el pecho del coloso. El rugido del gorila sacudió el bosque, pero no con victoria, sino con dolor. El golpe del leopardo había penetrado profundamente en los músculos y la piel. Por un instante, el gigante flaqueó, arrodillándose ante su pequeño adversario. El felino, a su vez, también se rindió. Tras el ataque, se tambaleó y cayó de costado, su cuerpo exhausto finalmente cedió ante el peso de la batalla. Los dos permanecieron inmóviles durante largos segundos, respirando con dificultad, envueltos en sangre y silencio. El bosque observaba en suspenso. La victoria era incierta. Ambos lo habían dado todo, cada gramo de fuerza, cada ápice de vida. El destino, caprichoso y cruel, decidía ahora quién sobreviviría al duelo más sangriento que la selva jamás había presenciado. El silencio después de la tormenta. La luna iluminaba el campo de batalla con una luz fría, casi cruel. Los dos rivales permanecían inmóviles, respirando agitadamente, como si cada aliento fuera el último. El gorila, inmenso e imponente, estaba de rodillas, con el cuerpo marcado por docenas de cortes, y la sangre corría a raudales por su pelaje negro. Sus ojos entrecerrados luchaban por mantenerse firmes, pero el dolor lo consumía. El leopardo, caído a pocos metros de distancia, jadeaba con dificultad, sus costillas subían y bajaban de forma irregular, y su piel moteada estaba cubierta de sangre seca y fresca. El bosque observaba en absoluto silencio. Ni pájaros ni insectos se atrevían a interrumpir el momento. Era como si toda la selva comprendiera que presenciaba un acontecimiento que quedaría grabado en su memoria. No era solo el fin de una lucha, sino el nacimiento de una leyenda. El gorila intentó levantarse. Sus poderosas manos se aferraron al suelo, pero le temblaban los brazos. Logró mantenerse en pie unos segundos, tambaleándose como un árbol a punto de caer. Miró al leopardo, que aún respiraba, y algo extraño ocurrió: no hubo ataque final, ninguna conclusión. Solo hubo respeto. La mirada del coloso ya no era de furia, sino de reconocimiento. El leopardo, incluso al borde de la muerte, alzó la cabeza y sostuvo la mirada de su rival. Había odio entre ellos, pero también comprensión. Ambos sabían que habían llegado a su límite, que habían tocado la frontera entre la vida y la muerte, y que ningún otro enemigo podría comprender lo que habían vivido allí. La selva había decidido que no habría un vencedor absoluto, solo supervivientes marcados para la eternidad. El gorila retrocedió unos pasos, tambaleándose, dejando al leopardo tendido boca abajo. Su instinto de proteger al grupo prevaleció, y necesitaba volver con los suyos. Cada movimiento era una batalla, pero aún así logró desaparecer entre los árboles, con su inmenso cuerpo fundiéndose en la oscuridad. El leopardo permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en el cielo estrellado. Su respiración se hizo casi imperceptible. Aún con vida, pero vencido por el agotamiento, se entregó al silencio de la noche. Y la selva volvió a respirar. Primero, una ligera brisa que meció las hojas. Luego, el tímido canto de un ave nocturna. Luego, el rugido lejano de otro depredador, como si el bosque reconociera que el ciclo de la vida continuaba. La monumental batalla había terminado, pero sus cicatrices quedarían grabadas para siempre en el suelo ensangrentado y en la memoria de quienes la presenciaron. A la mañana siguiente, el sol iluminó las huellas de la lucha. Árboles rotos, profundas cicatrices en el suelo, manchas rojas aún frescas. Para los exploradores que pasaban por allí, era imposible no imaginar lo sucedido.
Las tribus locales, al encontrarse con la escena, crearían historias, leyendas y relatos que se extenderían por generaciones. El duelo entre el gorila y el leopardo se convertiría en un mito, narrado alrededor de fogatas, repetido como ejemplo de valentía, fuerza y resistencia. ¿La victoria? Eso nunca estuvo claro. Algunos decían que el gorila ganó, porque logró levantarse y seguir adelante. Otros afirmaban que el leopardo triunfó, porque fue el último en herir a su oponente. Pero para la selva, la verdad era diferente, no había vencedores ni vencidos, solo guerreros que se enfrentaron hasta el límite, honrando el instinto más primario de la naturaleza. Y así, el silencio tras la tormenta se convirtió en un legado. El enfrentamiento entre el gorila y el leopardo no fue solo una lucha física, sino un duelo de espíritus, una huella imborrable en el corazón del bosque. Quien escuche esta historia nunca volverá a ver a estos animales con los mismos ojos. No son solo depredadores, son símbolos de la resiliencia de la vida, del salvajismo y de la cruel belleza de la naturaleza. El legado de la confrontación. La historia del enfrentamiento entre el gorila y el leopardo no termina con la muerte ni la victoria contundente de uno de ellos, sino con el mensaje silencioso que dejó la selva. La lucha no se trataba solo de territorio o supervivencia, sino del espíritu indomable de la vida silvestre. Ambos demostraron que, incluso ante el dolor y el agotamiento, existe una fuerza mayor que impulsa a cada ser, la resistencia a rendirse. El suelo ensangrentado se convirtió en un altar de resistencia. Los sonidos de la lucha se han desvanecido, pero el recuerdo resuena entre los árboles, en los ojos de las tribus que narran la leyenda y en la imaginación de quienes escuchan esta historia. El gorila y el leopardo se convirtieron en algo más que animales, se convirtieron en símbolos de valentía, resiliencia y respeto. Ninguno emergió intacto, pero ambos renacieron eternos. Y así la selva continúa, viva, vibrante, siempre lista para recordarnos que su ley es dura, pero también hermosa. Si has llegado hasta aquí, comparte en los comentarios desde qué país y ciudad viste esta historia. Quiero ver hasta dónde llega la voz del bosque. No olvides suscribirte y darle a me gusta, esto nos ayuda a seguir ofreciéndote historias de vida silvestre intensas, reales e inolvidables.